Santidad. Y el carácter del cristiano debe ser el, no los, el fruto del Espíritu. Que a mí me deben conocer por ser una persona de amor, de paciencia, etcétera, etcétera. No me quede viendo, me falta mucho. Muchísimo. Pero estamos peleando la batalla. No le pregunte a mi esposa que si tengo paciencia. Al menos que usted sí sea, que esté viviendo al 100. La mejor forma de probar la fidelidad de un creyente, esto es algo que voy a decir, espero y no le incomode y no se rasque las vestiduras. Mire, porque se ha llevado mucho, ¿cómo se dice? El debate de, ¿la salvación se pierde? ¿La salvación no se pierde? Ahora, como pensamiento nomás, hablando de la clase de santidad, una de las mejores formas para probar al cristiano es diciéndole que la salvación no se pierde. No se pierde. ¿Para qué? Porque esa persona va a manifestar una vez diciendo, pues no se pierde. Cuando esa persona sepa que no se pierde y usted lo ve que se desenfrena, lo único que lo estaba deteniendo era el temor de irse al infierno y el temor de perder el cielo. Pero de obedecer a Dios no quería. Pero de vivir en santidad para agradar a Dios no le nacía. Era lo único que lo mantenía allí. Por eso, hermano Fernando, predique que la salvación no se pierde, aunque usted sepa que sí, que no. Usted diga, no, no se pierde, dale. Y los ven que se desenfrenen, van a verlo. Esas personas viven y hacen lo que ellos quieren. Bueno. De estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades en cuanto a que cuando la gente busca irse después de haber sabido que la salvación en este caso no se pierde, usted le dice, van y pecan. Entonces digo, de estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades. O no ha nacido de nuevo, o no tiene ni la menor duda o idea, la menor idea de lo que es el traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El persistir en el pecado después de ser libre de su condición es no tener conciencia ni mentalidad de reino. Si usted conoce una persona en este momento que solamente va a la iglesia por ir, pero está viviendo una vida doble, hermano, esa persona o no ha nacido de nuevo, o si nació de nuevo, no tiene ni la mínima idea de lo que es ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, ¿por qué cree usted que en las congregaciones tenemos gente que no quiere salir del pecado? ¿Por qué? Porque no se exponen a la palabra de Dios. No se exponen a la luz. Que incluso llegan a la iglesia y cuando se está predicando la palabra se sienten confrontados, que dicen, yo no quiero escuchar esto. Me vuelvo mejor un dominguero, donde, aunque sea para que digan que llegué. Pero tenemos en las iglesias mucha gente, hermanos, 5, 10, 20, voy a exagerar, ya la maleta está pesada, 30 años de cristianos y no han cambiado absolutamente en nada, hermano. Son los mismitos. El pastor sigue batallando con ellos. Dijo Pablo, pudiendo ser ya maduros, maestros, comer carne vianda, todavía les tengo que mover el bigote, afeitar la barba y meter aquel biberón, la pacha, el chupón. ¿Sabía usted eso? Yo conozco de gente así, hermano, que parece que no les entra. Ahora, pastor, disculpe, pero usted dijo hace un momento que no eran expuestos a la palabra, que faltan mucho. Pero yo conozco a Juanito de los Palotes, que iba miércoles, viernes, domingo, vigilia y todo. Ese estaba ahí por estar. Ese no iba con un espíritu receptible o receptivo a la palabra. ¿Sabía usted que hay gente que va a dormirse a la iglesia? Allá en la esquina. No estoy hablando de ti, Melito. Allá en la esquina.
O gente que viene y se sienta porque viene a ver a la hermanita que le gusta o al hermanito. Viene a ver al pastor que le gusta. Ay, santo. ¿Sabían ustedes eso? A mí me tocó conocer. Yo una vez lo prediqué en Sirviendo a Dios con Excelencia. Hermanitas que yo lo oí, hermana. Ay, está papito el pastor. Ya. Yo escuché a mí una me dijo una vez, está hermoso. Ah. No. De un pastor sí me dijo. Mi amor, por ahí reprenda a la hermana feliz que no. De su pastor. Sí. Sí. Hermano. Eso dicen de mí. Eso dicen de mí, ¿verdad? Yo sabía, yo no quería decir el nombre, no quería decirlo, pero ya ven, de sus propias palabras. Hermanos. Pero eso es lo que dice la hermana también. Gracias a Dios, gracias a Dios, mi amor, y más te vale. Ya será el colmo, no oigo de ninguna, aunque sea de ti. Estamos hablando de la gente que podemos decir que tiene 10, 20, 30 años y que no madura. Gente que viene a eso. A mirar, a charlar, pero nunca tuvieron una mentalidad de decir, yo me voy a levantar. Yo voy a abrir la Biblia en mi casa, quiero tener conocimiento, quiero servir. Gente que no tiene perspectiva en la vida. No, yo nací, no sé qué va a pasar conmigo. Esas personas, pastor, no vienen con el corazón receptivo ni dispuesto, porque la palabra misma dice que la palabra hará la obra por la cual fue enviada. Y tiene que haber cambio en mí. Si yo vengo aquí a recibir palabra y a aceptarla y después a vivirla, tiene que haber cambio. Es simplemente personas que vienen por otras razones, pero no a recibir la palabra. Dice la Biblia la misma, la palabra tiene poder, que no vuelve atrás vacía, pero aquí va algo que ya lo estudiamos y lo estudiamos muy bien. Y esto es para darnos cuenta, hermano Jorge, hermano Fernando, como predicadores, de que muchas de las veces podemos nosotros estar predique y preguntarnos, pero ¿por qué no pasa nada en fulano o en sutana? Nosotros debemos de estar atentos con los tipos de mente que llega a la gente. Los tipos de mente. Esto es bíblico, salud. La Biblia habla de los 7 estados de mente que Pablo habla. Cauterizada, carnal, vana, entenebrecida, espiritual. ¿Se acuerdan? Ahora, gente que viene de las drogas, de la prostitución. Hay unos que tienen la experiencia allí, boom, right away. El Espíritu Santo hace la obra, gloria a Dios. Pero no en todo surge el mismo milagro. Hay pastores que están lidiando con un ex drogadicto. Yo he platicado con algunas familias y los he metido entre la espada y la pared. Yo les he dicho, por el hecho de que yo tenga aquí un violador, ya cristianito, se convirtió al cristianismo, ¿usted va a dejar a ese hijo de Dios lavado con la sangre del cordero con su hija solo? Claro que no. Pastor, pero es un hijo de Dios hoy en día. ¿Y? Hay que entrenar un alma, hay que entrenar los pensamientos, hay que cambiar la mentalidad de carnal, cauterizada, entenebrecida, etc. Ellos tienen que ir dando pasos. Es ahí donde nos equivocamos como pastores. Hay un año. Y el tipo era, pero tremendo, mafioso, era narco, era lo que sea. Pero como es el más fiel, ustedes saben que la gente nueva son las que quieren estar allí. Ya lo pongo de líder. Pero la mente no le da para mucho. El carácter de Dios en su vida no le da para mucho. ¿Por qué? Tiene un año, tiene meses de cristiano. Hermanos, sin decir nombres, yo conozco a personas, a pastores, a líderes que han tenido un par de meses a personas conociéndolas y ya las tienen predicando. No se mira la santificación en su vida, la pureza, se mira la asistencia. Eso es una cosa. Asistir a la iglesia cualquiera puede. ¿No estará algún brujo por aquí? ¿Algún satánico por aquí entre nosotros? Cualquiera puede asistir a una iglesia. Hay que ponernos a orar. Porque por el hecho de
tener a gente que nos visite. Ya tienes 6 meses con nosotros. Hey, ¿te gustaría dirigir el culto? ¿Qué te gustaría dirigir el culto? Ni que nada. Hay que probar. Si a nosotros para dirigir el rebaño se nos piden un montón de requisitos, sea hospedador, honesto, fiel, marido de una sola mujer, que tenga sujeción en la casa, ¿por qué yo no tomar esos principios para aquel que va a ser un ejemplo o aquel que quiero poner yo aquí para que le hable al pueblo, así como le hablo yo? No, pero es que ya me cansé, no tengo a nadie, dale. ¿Y qué voy a decir? Tú dale, abre la Biblia, dale. No, hermano, la responsabilidad es nuestra. Y hay que enseñarle lo que es santidad. Por eso estamos metidos en problemas y no hallamos ni cómo sacarlos después de que formamos una junta que hace doler la cabeza. No sé si ustedes han tocado juntas que les duelan la cabecita, donde el pastor dice: de parte de Dios vengo y aquí está el proyecto. No, pastor, no hay dinero. Es que no te estoy preguntando. Yo soy el pastor y de parte de Dios te digo que me ha ordenado que vamos a hacer eso. Ustedes son la junta. Ay, esto soy fuerte, pero esta es la moda. Ahora ya no es Moisés el que lleva al pueblo, ahora es el pueblo el que guía a Moisés. Hoy en día las juntas se están moviendo a los hombres de Dios hoy en día. ¿Cierto o falso? Y ahí está el pastor entre la espada y la pared. O le hago caso a Dios, o le hago caso a todos los que me están dando de comer con los diezmos. No, hermano, haga la voluntad de Dios. Y si se casen como una semana, sirve que la dieta le llega y se pone en forma. No, hombre, ahorita los papeles están tergiversados. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo dice que los que han entendido estas verdades en relación al reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, no tomará la libertad de la gracia para el pecado. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Uno más, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Escuchen, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. Santidad, santidad. No porque el pastor no te vea, no porque tu padre no te vea, no porque tu líder no te vea, usted va a hacer lo que usted quiera. ¿Cuál es, cómo se llama? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cómo se obtiene? Del temor a Dios, a Jehová. Esto implica que yo no dependo de nadie para vivir santidad. Simple y sencillamente voy a vivir la palabra y al que le voy a rendir cuentas es a Dios. Mira, a ver cómo se siente. ¿Cuántos aventaron un pecadito hoy? ¿Cuál fue tu motivo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Pudiste evitarlo? ¿Y por qué no lo evitaste? ¿Estaba Dios ahí? ¿O en ese momentito no estaba Dios y dije, me lo voy a aventar este pecadito, aunque sea pensadito, aunque sea en imaginación? Ay, qué rico, ay, qué lindo, ay. Cuando nosotros no aprendemos a mortificar la carne y a aborrecer el pecado, nunca vamos a poder vivir sin esas pequeñas zorras. A ver, otra vez.
Si nosotros no aprendemos a mortificar, a hacer morir la carne y a aborrecer el pecado, siempre va a haber pequeñas zorras que van a invadir nuestros pensamientos, nuestra vida de santidad, y no vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Hermano Leo, pero todo el mundo va a pecar, estamos en el cuerpo, sí, pero estoy hablando de aquellos pecados que nos visitan desde que tenemos uso de razón, hermano. El mismo pecado nos viene abofeteando todos los días. Desear a las mujeres, desear el mal, el deseo de robar, de mentir. O sea, no lo contraatacamos. No tratamos de decir por la mañana, hoy no deseo a las mujeres por la calle, aunque anden desnudas, porque esa es la moda, ¿verdad? A veces uno anda por el mall, bueno, iba a decir la playa ya están desnudos. Pero en el caso del mall, de un city place, de un cine, ya uno ya no haya para dónde voltear, ¿verdad? Andan mujeres con unos chores hasta acá, ya son, parece que un tiburón nos mordió. O sea, ahora nosotros tenemos el mundo contra de nosotros con todo. Ahora, ¿dónde surge la batalla? Aquí, miren, en la mente. Aquí está la batalla. Y si nosotros no aprendemos a mortificar la carne, ¿qué dije que era mortificar la carne? Hacer morir la carne y a odiar el pecado. Oye, ¿mi papá aborrece el pecado? Por causa de ese pecado mató a mi hermano mayor. ¿Cómo? Otra vez. Por causa de ese pecado, mi propio padre mató a mi hermano mayor. Para que yo ame esos pecaditos pequeñitos. Es que siento rico el desear a la mujer, el mentir, el robar. Es que mi alma siente rico. Esas concupiscencias son sabrosas. Pero si no aprendemos a odiarlo, siempre que estés disfrutando un pecado, recuerda el sufrimiento de aquel que murió por ese pecado que estás cometiendo en ese momento. ¿Se entendió? Siempre que estés disfrutando el pecado de cualquier índole, acuérdate de aquel que murió por ese pecado que estás disfrutando. Él murió. Látigos, clavos, espinos. Desechado por su propia gente, escupido, desnudado. Lo que hasta este momento ningún productor de las películas se ha atrevido a hacer un desnudo en un Cristo crucificado. Pero los grandes teólogos dicen que fue desnudado. Ay, que el rabí. No. Totalmente desnudado. Nadie se ha atrevido a presentar un Cristo así en una película hasta este momento, ¿verdad? Sus vergüenzas. Tampoco va a rayar a pornografía. Tremendo, hermano. Así es que pongámosle peso a la muerte de Cristo. Hoy recuerda lo que dice Hebreo, que hay de aquel que tenga un poco la sangre de Cristo y la pisotee con tus mismos actos y hechos, con tu pecado. Hay de aquellos, porque no serán tomados como quienes, como aquellos que no hicieron nada. Nos será contado. Y más a nosotros, que nosotros decimos somos los hijos de Dios, somos los hijos, los hermanos de Cristo, los cristianos. Ya nos vamos. Formas de obedecer. Nos quedan 15 minutos. Para ustedes 1 hora, pero ahí le va. Formas de obedecer. Obediencia, por resignación. Una forma de obedecer es obediencia por resignación. ¿Qué es esto? Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Para mayor comprensión daré los conceptos de sumisión y sujeción. ¿Ya tienen entendido eso?
Ya lo he venido hablando estos días, el viernes, el domingo. Sumisión. A ver, para los que quieran aprender a caminar en sumisión, tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Otra vez. Tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad. No es fácil ceder la voluntad, pero si estás en sumisión te vas a deleitar y decir, adelante. Yo cedo mi voluntad y me deleito en ello. Ok. Y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Es decir, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia en los buenos deseos que nacen de lo interior del ser y que la conduce y que le conduce a la sujeción tomando una actitud de obediencia. Así hablado, así leído, se oye fácil. Pregunta: presénteme hombres y mujeres de Dios que estén en sumisión hoy en día y que por estar en sumisión pues se sujetan. Sí los hay, pero están contados. Hoy en día la moda es servir a Dios porque me gusta ese puesto, servir a Dios porque hay dinero, servir a Dios porque a mí me gusta la guitarra y pues el pastor necesita un guitarrista, necesita un baterista. Ahí voy a servir a Dios porque me gusta. Pero servir a Dios por sujeción, por llamado, porque tu corazón late por servir, allá son dos puntos y aparte. Sujeción es el acto externo que se da en una forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Nuevamente, sujeción es el acto externo, el otro era interno, ¿se acuerdan? La sumisión es interna, la sujeción es externa, ¿ok? Es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se activa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto se le denomina, ahí le va, obediencia por resignación. De esto dan testimonios las sagradas escrituras. O sea que no es meramente idea, no es meramente un pensamiento. La Biblia enseña de entes que estuvieron sujetos y obedecieron, pero no estuvieron sumisos. Porque la sumisión tiene que ver con el contentamiento, con la alegría de llevar a cabo lo que me están ordenando. Y la sujeción tiene que ver con el acto externo. Lo voy a hacer, aunque no lo quiera, lo voy a hacer. Dale, te voy a obedecer. Bueno, la Biblia da testimonio de esto. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano Leo? Ahí le va. Santiago 2:19. Bueno, en primer lugar tenemos Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, fíjense, aún los demonios se nos sujetan. Se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Las escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza, ni se complacen en obedecer. Ahora sí, ¿verdad? Pastor, no son filosofías ni pensamientos, ¿verdad? Es Biblia. Es Biblia cuando estamos hablando de sujeción, sumisión, etc. Podríamos decir que Satanás fue de los primeros en llevar a cabo Claro. este tipo de obediencia. De los primeritos. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen? Pero no se sujetan. No caminan en una obediencia. ¿Por qué? Por sumisión. Creen y tiemblan. Cuando estás en sumisión y en sujeción,
y pasas a la obediencia, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. ¿Escuchó? Nuevamente, cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, entonces a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Debemos aprender a vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia. La última, nos fuimos. Obediencia por contentamiento. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite, en la más grande sumisión, sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado, dispuesto a la más grande entrega, con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Por entrar en la obediencia por persuasión y por contentamiento, se debe tener razones que llevarán a vivir y a estar en una santidad genuina, agradable a Dios, que es lo que estamos diciendo, en una santidad bíblica. Por eso reitero la importancia de explicar y no solamente predicar. Hermanos, pónganse en obediencia, porque si no Cristo viene y se va al infierno. Obedezcan a Dios. Enséñame qué es obedecer, porque hay formas de obedecer, hay tipos de obedecer, hay razones por las cuales voy a obedecer. Dame los principios, enséñame. Soy ignorante. No, obedece a Dios, obedece a Dios. ¡Qué fácil! Ahí usted se siente como con un palo en la cabeza, ¿verdad? Cuando no le explican. Walter, obedece a Dios, si no al infierno. ¡Bum! El palazo. No, mira, Walter. Con todo y de que tú obedezcas, si tu corazón está incorrecto, delante de Dios estás mal, estás en desobediencia. Walter, es mejor acudir a la palabra de Dios, Walter, porque nos conviene. Mira, la Biblia te presenta tipos de obediencia: sumisión, sujeción, opresión. Mira, opta por la que tú quieras, pero yo te voy a explicar cómo debes de obedecer. ¡Qué fácil! Hoy la prédica es la obediencia a Dios. Y Dios te manda a orar. Y Dios te manda que seas santo. Y Dios te manda que ayudes, a que sirvas a Dios. ¿Quién soy? Un dictador. Manda. Enséñame. Hay principios. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo debo de hacer? ¿Cuántos líderes, cuánta de nuestra gente nos enseñó? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién te dijo lo que era santidad? Nomás ahí la definición se cerraba, hasta ahí llegaba, punto, y le ponían un candado. Sin santidad. Explícame qué es santidad. Así como me explicas qué es obediencia, explícame qué es santidad. ¿Pantalón largo es santidad? ¿Pelo largo en las mujeres es santidad? ¿Un rebozo en la cabeza todo pestoso, sudado, es santidad? ¿Qué es santidad? La santidad viene de acá, pero guiada por acá, por la palabra de Dios. ¿Preguntas? Póngase de pie. Nos vamos. Aleluya. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y que Dios nos ayude. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, porque ha sido predicada y porque tú a través de la misma, de la palabra de Dios, nos iluminas, nos enseñas y nos instas a caminar rectos, a caminar, Señor, por ese camino que un día dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino que hay. Señor, en esta hora yo te pido por esta congregación, tanto los que están aquí como aquellos, Señor, que están en casa, aquellos que no pudieron estar. Yo te pido que tú bendigas nuestra congregación, la gran comisión, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes. Hemos recibido una palabra. Cada vez que recibimos una palabra, Señor, también el compromiso se hace mayor en nuestra vida. Tu palabra dice: es mejor no haber escuchado que escuchado y no obedecer.
Ayúdanos a caminar en esta santidad bíblica, Señor, para agradarte a ti, para llevar a cabo esta obediencia por persuasión y con un corazón correcto, Señor. Que el motivo de nuestro corazón siempre sea agradarte y que lo hagamos con contentamiento. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta palabra recibida. Amén y amén.